Buenas noticias. HC Noticias. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, lo cual es tener la fe de Dios. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Su fe no tiene límite. La Iglesia Ejército de Amor presenta su programa Fe sin Barreras con el pastor Eduardo Urrea. Muy bienvenidos al programa Fe sin Barreras, un programa precioso, un programa que todos los días, de lunes a viernes, estamos llevando a cabo desde cabina de radio, desde Phoenix, Arizona, Estados Unidos, Norteamérica. Y doy gracias a Dios porque esto es posible hacerlo por verdaderos hombres y mujeres que creen en Dios y en su palabra. Y han sido sensibles a lo que es creer con el corazón, y ellos, como creyentes de Dios y su palabra, se han convertido en hacedores de la palabra de Dios, los cuales nos permite tener esta radio y poder llevar a cabo este precioso trabajo, que es un honor hacerlo, es un privilegio hacerlo. Y el Señor dijo: llevar el evangelio del reino a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y quiero enfatizar ese punto tan importante. No dice donde haya cristianos o donde haya iglesias cristianas o X iglesias. No, dijo que cuando el evangelio del reino de nuestro Señor Jesucristo haya llenado la tierra, entonces vendrá el fin. Y si usted se pone a analizar un poquito, pensando un poquito, y nos preguntamos, ¿qué tan bien yo vivo el reino ahorita aquí en la tierra? ¿O qué tan consciente estoy de vivir dentro del reino de Dios? Y se va a dar cuenta, no señalando a nadie, nomás señalándonos nosotros mismos, cada uno, la necesidad que hay a nivel global, a nivel de todo el globo terráqueo, de llevar el evangelio del reino, lo que es la realidad del reino de Dios, a multitudes de personas. Y la verdad, muchos hermanos y hermanas que son lindísimas personas, son personas que fueron atrapadas por ideas, costumbres de lo que sutilmente al paso de los años, estoy hablando de la vida resucitada de Jesús, cuando empieza la iglesia del nuevo pacto, del Nuevo Testamento, empieza la iglesia a crecer, y llega el momento donde en muchos lugares las personas que formaban esos grupos comenzaron a tener problemas en sus vidas espirituales, y comenzaron a aceptar cosas que no pertenecen al evangelio del reino de nuestro Señor Jesucristo, y comenzaron a establecer lo que hoy le llamamos denominaciones, organizaciones diferentes, porque no había denominaciones, no había organizaciones, había más que una iglesia. Y sigue habiendo una iglesia, ¿no? Pero muchos
que se han apartado de la verdad, que para ellos sigue siendo la verdad, su verdad es la verdad de ellos, pero afortunadamente tenemos escrito en la palabra que Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Quiero también dejarte saber que todos nosotros tenemos la responsabilidad de permitirle a Dios y ser humildes y decirle: Señor, si yo estoy equivocado, si he creído algo que no tiene fundamento bíblico, sé que tenemos nosotros al Espíritu Santo que nos ayuda a entender qué es la perfecta voluntad de Dios. Y es de esa manera todos podemos retomar la senda antigua, el camino original. Fíjense cómo ha evolucionado la vida social en todo el mundo, la tecnología, la manera de vivir, etcétera, etcétera, y cómo vemos ahora que la palabra de Dios sigue siendo la misma. O sea, todo cambia menos la palabra. Y nada ha llegado a ser más poderoso y más sofisticado que la palabra. El humano con su capacidad intelectual humano, muerto en delitos y pecados, tiene facultades para hacer muchas cosas, y lo vemos. Ahorita tenemos tantas personas que en la vida aparentan ser personas buenas y hacen cosas buenas ante la sociedad, pero no obstante están muertos espiritualmente. No estoy diciendo que todos, pero la mayoría. La Biblia dice que o tienes vida en Cristo o estás muerto, espiritualmente hablando. Y ahorita nosotros, mucho cristiano acepta como linda persona, hijo de Dios, aquel que hace obras buenas. Si la salvación no es por obras, la salvación no se la otorga una persona o una organización. ¿Quién le otorga la salvación? ¿Quién le da la salvación? Pues Jesús. Nadie viene al Padre si no es por mí, dice Jesús. Pero sin embargo, dentro de organizaciones llamadas cristianas, abrazan a personas que son buenas, pero están muertos espiritualmente. Y vemos en los versículos claves que Jesús puso en Juan 3, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no nace no puede ver el reino de Dios. El que no nace en el Espíritu. Sí. Y vemos en la palabra de Dios, ahí en el libro de Juan, aleluya. En el libro de Juan vamos a encontrarnos en el capítulo 3. En el capítulo 3, yo lo uso mucho estos versículos, muchísimo, porque tengo que darle siempre énfasis a que nos demos cuenta, ¿tengo vida o no tengo vida de Dios? Porque si no tengo la vida de Dios, bueno, pues afortunadamente ahorita usted puede obtener esa vida. ¿Por qué? Porque no me está oyendo por casualidad. Algo hay de parte de Dios en su vida. Dice en Juan 3, de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y posteriormente dijo, de cierto te digo, dijo Jesús, que el que no nace de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. No está hablando de que de lo que hacemos, malo o bueno.
está hablando de cómo estar dentro del reino de Dios y ser hijo de Dios. Es indispensable nacer de agua y de espíritu, o sea, aceptando la autoridad divina de la palabra de Dios, para que hoy podamos entrar a ese reino. Ahora, hay muchas personas que esto lo saben, pero no han tenido el privilegio de ponerlo en práctica. ¿Por qué? Porque se han determinado a otras cosas, a vivir diferente en la vida, de una manera que no concuerda lo que es la manera de vida que Dios nos dio. Dios nos dio vida a nosotros cuando estábamos totalmente muertos. Ahora, esto es bien importante, hermanos, porque el reino de los cielos aquí en la tierra va a caminar a través de personas que ejerzan y vivan la perfecta voluntad de la palabra, ¿sí?, conforme Dios y su palabra, guiados por Dios. Él edifica su iglesia. Y nosotros tenemos una responsabilidad enorme de caminar en operación de edificación de su iglesia. Dice, yo voy a edificar mi iglesia, dice Jesús. Sí, Él es el que edifica su iglesia. Pero cuando una persona, un hermano, una hermana ha tenido el honor, el privilegio de ser salvo, ahora siendo miembro del reino de Dios, debe de aprender a vivir conforme Dios quiere que nosotros vivamos. Y hay una infinidad de temas que son indispensables, cada uno, como por ejemplo el amor. El amor es clave, Dios es amor. La fe es otro tema indispensable dentro de lo que es el reino de Dios. Ahora, la gracia. Puedes ver temas que tú dices, wow, o sea, todos son muy profundos. Sí, pero debo estar dispuesto a caminar en esa realidad del reino de Dios. En el reino de Dios existe la realidad que nosotros somos espíritu. Y ahí está el éxito y la oración de las oraciones que hacía el apóstol Pablo, para que el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo nos diera espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Que es el conocimiento de Él, es que ahora somos nuevas criaturas. 2 de Corintios 5:17, todas mis enseñanzas yo hablo de este versículo. ¿Por qué? Si estamos en Cristo somos nuevas criaturas. Entonces, nos hemos enfocado en una manera de evangelio, ¿sí?, pero no de la vida espiritual, donde le damos importancia a muchas cosas que son buenas, sí son buenas, no son malas, pero la prioridad es la vida del Espíritu. ¿Por qué? Porque la vida del Espíritu conlleva una disciplina, un honor, un respeto a Dios. Voy a leer unos versículos sobre la importancia de lo que es la gracia. Aleluya. Dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo, el propósito de Dios, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos.
Fíjese nomás lo que está escuchando. Y usted lo puede buscar en 2 de Timoteo 1:9. Quien nos salvó, estábamos muertos, estábamos perdidos. Y esta es una obra de Él en nosotros. Nadie fue salvo porque era buena persona, nadie fue salvo porque era güerito, ojos azules, nadie. Todos los que fuimos salvos por su voluntad. Por más perverso que haya sido, por más malo que haya sido, tenemos el ejemplo de la mujer que la agarraron infragante haciendo aquello que le llamaban ilegal y para el hombre en aquel tiempo no había castigo, solamente para la mujer. A la mujer la mataban con piedras, los hombres legalistas, lo de la ley. Y se la llevaron a Jesús cuando la tomaron infragante haciendo el acto del sexo. Y Jesús, obvio, guiado por Dios, guiado por el Espíritu Santo, y nunca habló, ni nunca dijo, ni nunca hizo más que lo que el Padre Celestial le mostraba. Y vemos a Jesús imponiendo los principios del reino. Desde ese momento ya estaba Jesús operando con los principios del reino. Porque la ley era una. Y todos los que estaban ahí eran miembros de la ley. Y Cristo aún no había resucitado. Y sin embargo, Jesús, guiado por Dios, le dijo a los apóstoles, a los de la ley, los que ya tenían piedras en la mano para matar a esa mujer: el que no tenga culpa tire la primera piedra. O sea, dijo, si hay alguien aquí que no tenga ningún tipo de culpa, tire la primera piedra. Inmediatamente lo que sucedió, todos tiraron las piedras. Pero aquí viene la operación del reino. Vete y no peques más. Vete y no peques más. ¿Por qué? Porque todos bajo la ley tenían culpa. Pero viene un principio del reino de Dios y dice, ahora es diferente. Y sin embargo la mujer quedó libre por la vida nueva. Y viendo el contexto bíblico, esa mujer jamás volvió a sus andadas. Al contrario, fue una fiel seguidora de Jesús hasta el día de su muerte. Y cuando Él resucita, ella fue una de las más entregadas a lo que era el plan de Dios. Quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo. Llamamiento. Tal vez usted no sepa qué quiere decir llamamiento, pero podemos investigarlo ahorita, la palabra llamamiento, porque todos tenemos ese llamamiento santo. Y a veces nosotros, el no entender una palabra, le damos el significado que nosotros pensamos o creemos, pero realmente no quiere decir que es el significado correcto. El llamamiento santo. Y te invito a que lo investigue. El significado que tiene.
tenemos una definición que dice: la iniciativa de Dios de tomar a las personas y vivir una intimidad con Él. Y hacerlos partícipes del plan que Él tiene. Ese es el llamamiento santo. Es algo que va mucho más allá de la capacidad intelectual que tenga una persona. Porque es Dios el que nos tomó, el que hizo los mares, las montañas, el que crió todo. Y dice la Escritura, quien nos salvó y llamó a un llamamiento santo. ¿Saben ustedes que multitudes de cristianos no están conscientes de ese llamamiento? Practican el cristianismo como una religión. Oran por la comida, oran por sus hijos, van a la iglesia, practican un ritual y siempre con una actitud en su corazón que ya están bien. No estoy tratando de reprobar a nadie, estoy tratando de concientizar a todos que Dios, por su amor y su misericordia, le dio a usted un llamamiento santo. Le acogió a Él a través de su Hijo Jesucristo. Le trajo a Él, quitó lo que nos separaba de Dios a nosotros. Y ahora nos hace participantes de su reino. Dice, hágase mi voluntad aquí en la tierra. En el Padre Nuestro, Jesús, cuando lo estaba enseñando a orar a los apóstoles, les dijo: cuando oréis así. Se dirigió: Padre Nuestro que estás en el cielo. ¿Por qué? Porque en ese momento Jesús ahí estaba con ellos. Santificado sea tu nombre, hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Pero llega un momento donde Jesús muere y resucita, y tú y yo hemos muerto con Él y resucitado con Él, y ahora no nomás Jesús está sentado a la diestra del Padre, sino tú y yo estamos sentados juntamente con Él, porque tenemos un llamamiento santo. Léalo conmigo. Quien nos salvó y llamó con un llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. Hay un propósito de Dios. Yo les he dicho a ministros, les he dicho a personas: hey, esto es más serio de lo que... sí, soy cristiano. Espérate. No, esto es algo muy serio. Porque cuando tú tomas tan en serio lo que es realmente serio para el Señor, honorable para el Señor, verás qué curioso. La manifestación del Espíritu Santo se hace manifiesto. En los años que yo he estado enseñando la palabra de Dios, puedo percibir que la presencia de Dios está activa, porque nunca comprometo la palabra. Nunca tuerzo la palabra. Escrito está y escrito está. El diablo no entiende más que con lo que está escrito. Porque lo que está escrito es un decreto, salió de la boca de Dios. Y cuando tú vives en ese decreto, cuando la palabra es tu palabra, y hablas la palabra y le dices: perro asqueroso, te estoy ordenando a ti, Satanás, y tus demonios, que por el poder del nombre de Jesús, ahora mismo te largues de ese hogar.
Vete de ese hogar. Vete de esa familia. Yo he visto cosas extraordinarias y que son maravillosas. Uno de los testimonios que puedo compartirles, cuando comprendí esto que estoy hablando, cuando se me reveló a mí el llamamiento santo, quiere decir, es un llamamiento exclusivo para Dios. Es un llamamiento apartado para Dios. Eso no quiere decir que eres apóstol, que eres profeta, que eres evangelista, pastor, maestro, que eres administrador, que eres... No. Eres hijo de Dios. Ahora, como hijo de Dios, y tú estás viviendo en ese llamamiento santo, puedes oír la voz de Dios y Dios te va a decir a ti, que es como la función que hoy tienen los profetas del nuevo pacto. Las funciones de un profeta en el nuevo pacto es operar en un don que se llama don de sabiduría. ¿Por qué? Porque lo único que hace un profeta es confirmar lo que ya Dios le habló a la persona. Lo que Dios ya trató con la persona. Viene y confirma. Yo he visto a personas y viene la confirmación a mi vida de esa persona y le digo, Dios está tratando contigo sobre X tema. Y se les abren los ojos y me dice, ¿y usted cómo sabe? No, yo no sabía. Vino a mi espíritu. Dios está confirmando tu propósito. Y les he dicho, pero no corras. ¿Por qué? Porque el hecho de que Dios te esté diciendo, sí, en verdad, tú eres un ministro del Evangelio, no quiere decir que ya tienes que correr a hacer lo que tú quieras hacer dentro del cuerpo de Cristo. No, eso conlleva una formación, una determinación, una constancia, una perseverancia y sobre todo una vida santa. Dice la Escritura aquí, un llamamiento santo. Hoy tenemos organizaciones enseñando sobre la gracia, que no importa lo que hagas, por gracia, la gracia cubre todo. Y yo dije, bueno, si la gracia ya cubrió todo, ¿por qué viene desgracia sobre esas personas? Porque están violando principios de la santidad. Dios no te apartó del mundo de pecado para que estés viviendo dentro del pecado. Fornicación, adulterio, robo, adicciones, mentiras, pleitos, chismes. No. Somos la luz para dar luz divina a aquella persona que esté en tinieblas y pueda creer en Jesús. Hermanos, nosotros tenemos que vivir el llamamiento santo. No conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. Es un propósito divino que Dios tuvo. Y viene una Y ahí, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. Yo no tengo más que dar gracias al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo por la gracia que vino a través de Jesús a mi vida. Esa gracia es Cristo. Mas vosotros estáis completos en Cristo. Es la gracia. Ahora sí, si Cristo. Ahora no estamos hablando del Cristo antes de morir. Estamos hablando del Cristo resucitado. El cual ya venció todo tipo de maldición, todo tipo de dolor, todo tipo de confusión. ¿Por qué el cristiano no está impuesto a pensar siempre conforme la victoria de Jesús?
¿Por qué seguimos pensando igual como piensa el mundo de pecado? No puedo, no sé, está muy dura la vida. No. Si el Señor sabe de qué tienes necesidad. Pero te has apropiado y decir, Señor, gracias porque tú eres mi proveedor. No. Mejor estoy hablando de lo difícil que está la vida. Pero no hablamos conforme la santidad que Dios nos dio. Toda aquella persona que ahorita está batallando en su vida es porque no ha querido tener una instrucción de la Biblia conforme a la palabra de Dios, y no lo vas a tener a solo que te sientes en un lugar y aprendas. Y tengas que sentarte y aprender como todo un discípulo de Cristo, con cuaderno y Biblia. Y a nadie se puede obligar. A nadie se puede obligar. A mí me dijo una persona, pastor, se te van a ir todos los diezmos a ti. Le dije, no. En la carne, si pienso así, pues tienes razón, porque las personas son las que traen los diezmos. Pero se van por aquí, pero Dios ve tu corazón y sabe lo que estás haciendo. Me acuerdo en un momento, en varios momentos, que yo sabía que requería un dinero. Y una persona que ni viene a la iglesia, una vez visitó la iglesia nada más y fue después, me habla y me dice, ¿cómo está, pastor? Gracias a Dios, bien, hijo. ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? Y lo había conocido. O me podría acompañar, me dice, le quiero dar un regalo. Creo que sí, vamos. Y me llevó a un sitio y se bajó y me dice, ¿ves ese auto? Una Cherokee. Me entrega las llaves y me dice, ahí está el título, se lo regalo. Y en ese momento pensé así inmediatamente. Confiar en Dios es lo máximo que puede haber. Porque Dios tiene cuidado de ti. No en los sistemas del mundo de pecado. Es por eso que muchas personas están cómodas en lugares porque no los confrontan con la palabra. Ser confrontados con la palabra es parte de la palabra y la naturaleza de la palabra, ¿sí? Hay una escritura que nos dice a nosotros, aleluya, que dice, que toda la escritura, segunda de Timoteo 3:16, dice la escritura, toda la escritura es inspirada por Dios. Y veamos la función de ella, útil para enseñar. O sea, ¿qué te está enseñando la escritura? Cómo se vive el reino. No cómo se vive la denominación X y Sutana y Mangana, porque las denominaciones están tan perdidas, muchas que, nosotros no creemos en esto, nosotros no creemos en aquello. Oiga, pero si está escrito. Un día, no sé qué estaba pasando ahí, y me preguntó una persona, ¿y usted cree en los milagros? Oiga, no, yo soy un milagro, le digo. Estoy segurísimo. Y creo en Dios. Y es el mismo Dios de ayer, de hoy y de siempre. Y si ayer hizo milagros, hoy lo sigue haciendo. ¿Por qué usted va a atarle las manos a Dios y le vas a tapar la boca? Y esa persona se me queda viendo y me dice, no se enoje, no estoy enojado. Le digo, estoy viendo la ruina en la que se vive, gente queriendo manipular a Dios. Oiga, me dice, no había pensado en lo que acaba de decir. Porque usted necesita nacer de nuevo, le digo. Usted está siendo como un borreguito llevado
como se lleva un borrego al matadero. Vuélvase a Cristo. Venga a Cristo, reciba a Cristo en su corazón. Y es tan duro la costumbre y la tradición que dice, voy a tener que dejar mi denominación. ¿A cuántos hermanos que yo he conocido que estaban en cierta denominación en adoración al Señor y de repente Jesús los bautiza en el Espíritu Santo y de volada va un líder y ¡hey, cállate! Eso no es de Dios. Me tocó el caso de un hermano que empezó a orar en lenguas y le dijeron cállate y no podía callarse. Y le volvieron a decir cállate y no podía callarse. O sea, lo tomó el Espíritu al grado, aunque nosotros tenemos dominio, ¿sí? Tenemos un espíritu de poder, de amor y dominio propio. Pero cuando el Espíritu Santo toma una persona, ¿sí? El Espíritu Santo tiene el dominio. Tú no tienes el dominio sobre el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que toma el dominio. Fíjate, desde que fue derramado el Espíritu Santo, nadie dijeron, vamos a hacer un curso para hablar en lenguas. Todos hablaban en lenguas y las llamas de fuego estaban sobre ellos. Y ellos, desde ese momento, se dieron cuenta que cuando el Espíritu Santo comienza a obrar, me ha tocado escuchar en testimonios donde grandes hombres y mujeres de Dios que Dios ha usado, como Katherine Kuhlman, llegaba el momento donde ella todavía estaba en el hotel, faltaba 1 hora y media para empezar la campaña evangelística, porque ella era evangelista, donde se juntaban multitudes, no se juntaban 50 ni 100. Ahí yo estuve en eventos de Benny Hinn, no estuve en eventos de Katherine Kuhlman. Dios no me concedió ese regalo, pero lo estuve con Benny Hinn. ¿Y qué pasó con ambos dos? Tanto con Katherine Kuhlman como con Benny Hinn. Aún ellos estando en el hotel, mientras estaban en el hotel les hablaban y les decían, oiga, todavía no empieza y los milagros ya empezaron. Gente levantándose de la silla de ruedas. Gente danzando en el Espíritu. Porque son cosas del Espíritu. Porque la persona del Espíritu Santo es una persona real. Hermanos, toda la Escritura es inspirada por Dios. No es inspiración de ningún payaso. Nadie que se llama vicario aquí en la tierra. El Espíritu Santo es el vicario aquí en la tierra. Es el único vicario que tenemos en la tierra. Todo lo demás no existe ante el reino de Dios. Existe ante hombres, pero ante Dios no. ¿Por qué? Porque Cristo está. Jesús estuvo con los apóstoles cuando los apóstoles anduvieron con Jesús y Jesús andaba con ellos. Cuando ellos fueron investidos de poder, llenos del Espíritu Santo ahora Cristo no andaba con ellos. Ahora Cristo estaba con ellos, estaba en ellos. Como ahorita todo aquel que es nacido y tiene el llamamiento santo, Jesús habita en ti, el Espíritu Santo habita en ti. Tú estás investido de ese poder. Pero la palabra es inspirada por Dios, útil para enseñar. ¿Cuántos tenemos personas ahorita que no se dejan enseñar la palabra? Léale, hermano, ahí dice, le digo yo, y lo vuelven a leer, pero, y empiezan a justificarse, ahí dice en 2 Timoteo, y nos salvó y nos llamó con un llamamiento santo. Ahí dice, tenemos un llamamiento santo. El llamamiento que yo tengo es santo. El llamamiento que tiene todo aquel que es salvo tiene un llamamiento santo y tiene que saber ejecutar ese llamamiento. Nos unió, nos fusionó, estamos en Cristo y en la función de Cristo aquí en la tierra. Porque es a través de mi boca, es a través de mis manos, es a través de mis pies, a través de mi billetera, perdón, aunque se ofendan. Yo tengo que invertir en el reino. Nada más
vemos al rey David diciendo: Señor, ¿quién soy yo para darte a ti de lo que tú me das? ¿De dónde proviene todo? De Dios. ¿Por qué llueve sobre malos y sobre buenos? Porque es la misericordia de Dios. Pero aquel que tiene un llamamiento santo tiene que estar consciente que tiene que invertir en el reino. Ahora les tienen que rogar para que den el diezmo. Si el diezmo no son de nosotros, el diezmo es de Dios. La ofrenda es voluntaria. Le invito a que usted investigue un ministerio que se llama Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo, FINEC. El fundador de FINEC tuvo una visión, y esa visión le mostraba al Señor hombres de negocios en todo el mundo. El Evangelio nomás iba a los barrios pobres. Estoy hablando en los tiempos pasados. A mí me tocó vivirlo y oírlo y decir: no, pues es que el Evangelio es para los pobres. Era una vergüenza ser aleluya protestante cristiano, por lo menos en los pueblos donde yo viví, en Sonora. Y eso no hace muchos años. Estás hablando de 2, 3 décadas. Jesús habló con Nicodemo. Nicodemo era un millonario. Era un cobrador de impuestos. Era un hombre lucrado, como el apóstol Pablo era un hombre muy poderoso. Iban de noche a verlo porque de día les daba pánico. ¿Por qué? Porque estaban comprometidos con un sistema. Como ahorita tenemos mucha gente comprometida con el sistema satánico del diablo. Aunque no se dicen satánicos, pero se dicen: soy del X. Y ellos saben que el trasfondo de eso es ocultismo. Llamamiento santo tiene cada cristiano. Si tú eres un cristiano y vas y levantas tu manita y haces pacto con una organización, a sabiendas que estás buscando intereses monetarios o puestos públicos, estás renunciando a este llamamiento. Solito. Quien no está conmigo está contra mí, dijo el Señor. Tú eres exclusivo. Somos exclusivos. Y la palabra de Dios nos dice claramente, lo estoy leyendo: para redarguir. Si usted no sabe qué quiere decir redarguir, búsquelo en el diccionario. ¿Qué quiere decir redarguir? ¿Por qué? Porque si usted no sabe qué quiere decir, significa refutar o contraargumentar con el propósito de corregir o amonestar, mostrando un error o pecado para llevar a alguien al arrepentimiento. Fíjate nomás. O sea, te confronta, la palabra te confronta. Y cuando hay gente que es confrontada con la palabra, ¿sabe qué hace? ¿Sabe qué me han dicho a mí, hermano, hermana, que me estás oyendo allá? Un saludo a mis hermanos. Usted tira muy duro las piedras, pastor. No, yo no. Si la Biblia está hablando, y nada más te he leído 2 Timoteo 1:9. Y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. O sea, tú y yo somos un proyecto de Dios antes que existiera el globo terráqueo. Dios no habita en el tiempo, hermano. La omnipotencia de Dios es el alfa y el omega. Y muy pocos han comprendido esto, que la escritura
nos redarguye para corregirnos. Si te está diciendo la palabra algo, te está corrigiendo y no le sigues haciendo caso, algo está muy mal en tu vida. Y puedo usar ejemplos que yo he hablado con muchas personas y les he dicho. Y yo un día dije, voy a hacer lo que tengo que hacer, no lo que quiero hacer. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Lo que Dios dice que tengo que hacer. Si Dios dice que tengo que perdonar, voy a perdonar. En el nombre de Jesús, tal vez por fe empiece, pero va a llegar un día donde se fue. Y tengo que dejar aquello y aquello y aquello y aquello y aquello y aquello. Se fue. Tú y yo tenemos la responsabilidad de ser corregidos por la palabra de Dios. Y redarguye en justicia. Eso hace que tú y yo tengamos quiero leerla, esta versión, la nueva versión. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. Otra versión, Dios habla hoy. Toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar y reprender, para corregir y educar en una vida de rectitud. En una vida, santo, en una vida de rectitud. Si usted no tiene una iglesia de palabra y de espíritu, ponga atención a esto. Si usted es cristiano nacido de nuevo, pero no ve resultados del poder de Dios en su vida, le invito a confesar con su boca esta oración y crea con su corazón que Dios le ha escuchado. Señor, quiero que el panorama de mi vida sea diferente. Anhelo experimentar el gozo que tú das a aquellos que abandonan la incredulidad en tu palabra y se adentran en la tierra prometida, viviendo por fe en la plenitud de su verdad. Amén. Dios desea tener una relación personal contigo y en Ejército de Amor puedes encontrarlo. Somos una iglesia con el propósito de enseñarte y capacitarte en la palabra de Dios para vivir y ejercer con poder y autoridad el reino y el sacerdocio que Dios ha establecido en nuestras vidas a través de su Hijo Jesucristo para vivir el todo de su palabra aquí en la tierra. Ven, te esperamos con toda tu familia los martes y jueves a las 7 de la noche y domingos a las 2 de la tarde. Estamos cerca de ti, en el 498 West Missouri Avenue, Phoenix, Arizona, 85013. Visítanos en ejercitodeamor.org. El Ministerio Ejército de Amor y el programa Fe Sin Barreras agradece a los socios en oración. Colabora en el reino de Dios. Sé un misionero vital. Comparta mensajes y material importante para la edificación. Ingresa al apartado Misionero Vital en nuestro sitio web www.radiovital.org y juntos compartamos la salvación con nuestros hermanos. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Si eres parte de la familia Radio Vital, comparte con nosotros desde donde nos escuchas. Nuestro WhatsApp es +1 480 843 6502. Amados radios escucha de Radio Vital, la fe y la certeza de lo que se espera. A cada creyente les extendemos esta cordial invitación. Activemos las características del fruto del Espíritu Santo que habita en nosotros.
Confesémoslo con nuestras bocas y creamos con el corazón. Recuerde que cada día de la semana activamos nuestra fe confesando las características del Espíritu Santo. La fe viene por el oír y el oír la palabra. Radio Vital, el complemento de su vida. Deleítese compartiendo con sus contactos, hermanos y amigos Radio Vital, las verdades fundamentales de la palabra de Dios, sabiendo que es la máxima autoridad para no ser engañados por doctrinas de hombre. Radio Vital, 24/7, 365. El mundo no tiene principios. Es cruel allá afuera. El mundo no pelea justo, pero nosotros no vivimos o peleamos nuestras batallas de esa manera. Nunca lo hemos hecho y nunca lo haremos. Las herramientas de nuestra profesión no son para mercadeo o manipulación, pero son para la demolición de la cultura completa y masivamente corrupta. Usamos nuestras herramientas de Dios para destrozar filosofías torcidas, derribando barreras erigidas en contra de la verdad de Dios, acomodando todo pensamiento y emoción e impulso suelto a la estructura de vida moldeada por Cristo. Nuestras herramientas están listas para despejar el terreno de cada obstrucción y construir vidas de obediencia a la madurez. 2 de Corintios 10, 3-6, traducción de la versión El Mensaje. Bueno, quiero saludar a mis hermanos que se encuentran allá en Canadá, en Colombia, en México, aquí en Estados Unidos, diferentes lugares nos están escuchando, en las diferentes plataformas, en Radio Garden. Bueno, hay muchas plataformas, Facebook. Un saludo a mi hermana Luz López y a todos aquellos los cuales están conectados. Los hermanos de diferentes lugares, queremos dejarles saber que la vida en Cristo es en el Espíritu. Y por favor crean a lo que Jesús dijo. El arrepentimiento es, todo antes era imposible. Con el arrepentimiento todo es posible. Porque es tu determinación asociarte con Dios. Es tu determinación creerle a Dios. Es tu determinación honrar lo que Dios dice que tú eres. Ponernos en rebeldía con la palabra. No vamos a dejarnos disciplinar. No vamos a dejar que Dios obre en nuestras vidas. Por eso voy a leer una vez más en Dios habla hoy, 2 Timoteo 3:16. Toda la escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, para corregir y educar en una vida de rectitud. Ay de aquel que a lo bueno le llame malo y a lo malo le llame bueno. Hermanos, esto es algo que tú tienes que escudriñar la palabra de Dios. Y yo sé que hay muchos hermanos y hermanas que aman a Dios, pero se justifican diciendo no tengo tiempo, no puedo. Es que, ¿por qué tengo que ir? No, si esto no lo dispuso ningún hombre. Esto lo dispuso Dios y su palabra. Busca el reino de Dios y su justicia y todas las cosas se van a añadir. Pero una cosa sí quiero asegurar. Está sucediendo ya un fenómeno del cielo en la tierra.
y puede usted estudiarlo. Se llama la lluvia tardía. El mover del poder de Dios en el mundo. Y va a usar a personas que no son famosas. Ahorita nadie nos toma en cuenta. Y de repente van a ver en esas personas un poder que se van a maravillar. ¿Por qué? Porque ellos van a tener esa investidura de ese tipo de poder que el Espíritu Santo, porque está grabado con ellos, los va a guiar y los va a llevar a donde Él quiera hacer, lo que Él quiera hacer. Pero la lluvia tardía ya está. Y yo les puedo decir que yo lo huelo como cuando se huele la humedad. Cuando de repente hueles a humedad y dices, está lloviendo. No está lloviendo donde tú estás, pero puedes oler la humedad que viene por esa lluvia que está cayendo cerca de donde tú te encuentras. Y yo ya estoy oliendo la humedad. La lluvia está operando. Y estoy invocando tu nombre. Estoy llamándote por tu nombre. Que seas parte de ese mover del Espíritu. Hermanos, es un privilegio servir en el reino de Dios. Pero más que todo, depender totalmente de Dios. ¿Por qué? Porque esto va a determinar una eternidad de vida. No nomás mientras estamos aquí en esta tierra, ¿no? Ejército de Amor te abre las puertas y puedes tomarlo tan en serio como que si tú vivieras aquí en Phoenix. Los servicios, todos los días hay oración en la mañana. Todos los días, 6:30 de la mañana. Todos los días tienes esta enseñanza diferente. Todos los jueves hay una mega super enseñanza. Todos los domingos. Y 24 horas tienes diferentes programas y enseñanzas y música súper buenísima. O sea, siendo miembro del cuerpo de Cristo, te adhieres a Ejército de Amor. Tienes 24 horas provisión para que tú tengas. Y eso fue lo que el Señor puso en mi corazón. Y afortunadamente nos ha permitido hacerlo por años. Y creo yo que puede seguir compartiendo a todas las personas que usted conoce que pueden escucharnos en las plataformas Radio Box, Tune Radio, Radio Garden, la aplicación de Radio Vital, en la página web de tanto de la iglesia Ejército de Amor como la de la radio. Tenemos infinidad de cómo podemos disfrutar de este tiempo y vivir una vida totalmente dependientes de Dios, dependiendo de Dios. Recuerde, hermano, 2 de Timoteo 1:9, quien nos salvó y llamó con un llamamiento santo. No se te olvide eso. Puedes pedirle al Espíritu Santo que te revele ¿qué es el llamamiento santo, Señor? ¿Qué es? Quiero saber. Y vas a ver que Dios va a hablar contigo. Porque Él conoce los corazones humildes. Y Él sabe quién genuinamente está interesado. Y usted es uno de ellos. No me despido, sino que hasta pronto. Los amo. Bendiciones. Sigan adelante. Aleluya. Abriendo paso con el poder de la fe en Dios y su palabra.
provocamos cambios poderosos en nuestras vidas. Todo es posible para Dios, por lo tanto, todo es posible para el que cree en Él. Esto ha sido Fe sin Barreras con el pastor Eduardo Urrea.